Bueno, buenos días a todos, a todas, gracias por la asistencia. Como les decía entonces, el quiz que van a tener que hacer después de la clase, ya les voy a dar como 10 minutos un poco antes, ¿cierto? Para poder hacerlo, no les va a tomar mucho tiempo. La idea es que presten mucha atención a la siguiente presentación, ¿ya? Y que puedan resolver sus dudas. En realidad es bien sencillo, es algo que tiene relación con la noticia. Nosotros la clase pasada, ayer estábamos revisando, ¿cierto? Que era una noticia, pero, o sea, revisamos una noticia que era sobre las bolsas plásticas, pero no revisamos en sí lo que era la noticia, sino como que revisamos un ejemplo, ¿cierto? Entonces ahora vamos, ya que revisamos el ejemplo, la idea es que podamos ver un poco de qué tratan las noticias y cuáles son sus características. Probablemente esto ustedes ya lo han visto antes, pero la idea es que lo vayan repasando un poco, ¿ya? No olvidar, como siempre, que nuestro objetivo que estamos revisando es el objetivo 3, que tiene que ver con análisis crítico de diversos textos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales, donde vemos la influencia de los contextos socioculturales, las características del género discursivo, en este caso particular el género periodístico, ¿cierto? La noticia, y la relación entre las ideas y sobre todo el criterio de veracidad de la información. Revisamos clases anteriores, ¿cierto? Que los medios de comunicación principalmente eran la prensa escrita, la televisión, la radio, el internet, ¿cierto? El cine igualmente si se quiere, y también la publicidad y propaganda también como medios de comunicación igualmente, ¿ya? Todo ello forma parte de nuestra vida diaria y a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Para acceder a distintas informaciones y formarnos nuestra propia opinión, entretenernos, ¿cierto? Que son algunas de las funciones principales, ¿verdad? Además de plantear ideas, convencer o persuadirnos, como pasa con el caso de la publicidad y la propaganda, ¿ya? Pero la finalidad central de los medios de comunicación, sobre todo, radicaría, o debería ser al menos, en informar y crear o orientar, ¿cierto? Formar una opinión, ¿ya? Eso era como lo clave. ¿Ya? Ustedes saben que los medios de comunicación se caracteriza porque, a diferencia de una carta, por ejemplo, o cuando llamamos a alguien por teléfono, cuando hablamos con alguien, ¿cierto?, por chat, la diferencia de los medios de comunicación es que el receptor es masivo, no es un receptor individual. Por lo tanto, tiene que adecuarse a la edad de los receptores, al sexo, ¿cierto?, al que pertenecen, los hábitos de vida o estilos de vida, el estrato social, entre otras cosas, que, ¿cierto?, son determinantes al momento de determinar a quién va dirigido. Uy, ahí se me escapó una diapositiva de más. Esa de la televisión no va. Voy a actualizarla después, ¿ya? Porque solamente quería ver el periódico ahora. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? El periódico, ¿cierto? Se divide en general, ustedes saben, en textos informativos y textos interpretativos de opinión, ¿cierto? Que son los subgéneros que vamos a ir encontrando dentro de este texto periodístico, o sea, perdón, dentro del género periodístico. Los textos informativos son, por ejemplo, la noticia, el reportaje. Los textos de opinión, por ejemplo, son los artículos de opinión, la columna de opinión, la carta al director, la editorial, entre otros. Y hay algunos que son híbridos, por ejemplo, mezcla entre información o informativo y de opinión, que serían las crónicas, ¿ya? Y las crónicas también hay unas crónicas que son más de carácter literario, ¿ya? Bien, respecto al texto informativo, ¿cierto? Estos, claro, aquellos que buscan, ¿cierto?, informarnos, ¿cierto? Los textos informativos son aquellos que orientan a cubrir la necesidad de información actual sobre hechos noticiosos actuales. ¿Qué es lo que pasa exactamente con la noticia? ¿Ya? Sobre hechos, acontecimientos, sucesos, personajes, pero tiene que ser algo de relevancia social y tiende a la objetividad, intenta no emitir muchos juicios de valor, que es la diferencia principal con los textos interpretativos de opinión, como el caso de las columnas de opinión, los artículos, la carta al director, etcétera, ya donde sí se expresa claramente la opinión de quien la emite, ya donde hay un planteamiento personal sobre el tema de actualidad, ya que son algunas de las críticas, por ejemplo, las críticas de espectáculo, las críticas de culturales, de cine, de arte, etcétera. Todas esas críticas también forman parte de los textos de opinión. Pero hoy día, específicamente, nos vamos a centrar en un texto informativo por excelencia, que es la noticia, ¿ya? La noticia, por lo general, es el texto periodístico probablemente el que más estamos acostumbrados, ¿cierto? Por el que es el que más aparece, ¿cierto?, en los formatos, ya sea en formato audiovisual, como pasa cuando vemos televisión, ¿cierto?, o la prensa escrita también, ¿ya? Consiste entonces en una información breve, es clara, concisa, que busca, ¿cierto?, informarnos sobre un hecho que es de interés social, ¿verdad? Que despierte nuestra curiosidad, pero que tiene que ser algo que está ocurriendo, ojalá en el mismo día, ¿cierto? Una noticia tiene que ser siempre actual. Respecto al emisor,
En el caso de la noticia no es necesario que aparezca de manera explícita, como si lo aparece en el reportaje, por ejemplo, o en las crónicas. Y en la noticia no es necesario conocer realmente quién escribió la noticia, pero podría aparecer si es que el periodista quiere poner su nombre, ¿ya? Así también, por ejemplo, el lugar en el que redacta, ya, pero en general eso no es lo central. Ya por lo general antes no aparecía siempre el nombre del emisor. Respecto al mensaje de la noticia, esto es clave, ya porque tiene que responder a 6 preguntas que antes eran 5, pero ahora generalmente son 6, inclusive a veces se dice que son hasta 7, pero por lo general nos vamos a quedar con esta idea de 6 preguntas clave que debe tener un hecho noticioso: el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, ¿ya? Que vienen del inglés, que son el who, el what, el when, el where y el why. Ya son perdón, las cinco preguntas claves, ¿cierto? De todo texto informativo. Y esas preguntas clave aparecen, ¿cierto? En el primer párrafo del texto, ya en el lead o entradilla. Ahí aparecen esas 5 preguntas. Pero nosotros, como la estamos estudiando, vamos a señalar que son 6, porque le agregamos también el cómo, ¿ya? Y en algunos casos se le agrega el cuánto, pero es lo menos frecuente. Así que creo que se queden con esta idea de que son 6 preguntas claves las que nosotros vamos a revisar en todo texto noticioso, en toda noticia, ¿ya? Acá la explico un poco más, ¿cierto? Claro, estas 6 W que les decía, la noticia nos debe informar al menos de estos 6 aspectos de la realidad, ¿ya? Y que si no existe esta información, ya debe manifestarse y de alguna manera nos tienen que dejar pie a la interpretación. Pero por lo general sí se aparecen, ¿ya? Es muy raro que no aparezcan las 6 preguntas, o al menos aparecen 5 de ellas, ¿ya? Claro, y algunas les decía que amplían también cuando hay noticias como más desarrolladas, amplían también al cuánto y al para qué, ya, pero eso depende de la noticia, pero por lo general son 6 preguntas a las que responden, ya. ¿De qué trata cada una de esas 6 preguntas? El qué apunta a qué es el tema de la noticia, cuál es el tema que aborda la noticia, el tema central. El quién es quiénes son los protagonistas del hecho noticioso, a quién le sucedieron las cosas, ¿ya? De quién vamos a conocer la noticia. El dónde apunta al lugar donde ocurrieron los hechos noticiosos, ¿ya? El cuándo tiene que ver con la fecha, ¿cierto? El tiempo, perdón, el momento del día, por ejemplo, o el día en que ocurrieron los hechos de esa noticia. El cómo son las circunstancias, ¿verdad? O la forma, el modo en que ocurrieron los hechos. Ahí empieza un poco más la descripción. Y el por qué son los antecedentes, la causa de los hechos, ya que hizo que, por ejemplo, a ver, que ocurriera tal accidente en tal situación. Por ejemplo, si nos mostraran una noticia de un accidente en la vía pública, ya cuáles fueron los antecedentes que llevaron a que se generara, a que se generara ese accidente, eso sería el por qué. ¿Queda claro cuáles son estas 6 preguntas y de qué trata o a qué apunta cada una? Sí. ¿Sí? ¿Están todos claros? ¿Hay alguien que no le haya quedado claro de lo que trata alguna de estas preguntas? A mí me quedó claro. Ya, ¿y los demás? A mí ¿Todo también. bien, Ya, profe? ya. Todo bien. Se acordaban de esto, cierto? Más o menos, un poco, o no se acordaban. Lo habían visto, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Ya, en general, las noticias tienden a la objetividad, ya tienden que, ojalá, emitir la menor cantidad de opiniones posible, ¿cierto? Tiene que ser lo más objetiva posible, ya porque como su centro, el centro de una noticia es informar, tiene que emitir los menos juicios de valor posible. Entonces, muchas veces se va a escribir en tercera persona, ya que la tercera persona es más impersonal, ya no podría narrarse en primera persona porque ahí caería claramente la subjetividad. En cambio, la tercera es más impersonal. Otro aspecto importante de una noticia es la estructura, ¿ya? Vimos que la noticia anterior que revisamos ayer no tenía el epígrafe, pero por lo general sí debieran tener epígrafe, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura básica de una noticia? Tiene un epígrafe, que es lo que va antes del título, que que es una idea bien general de lo que se va a tratar. También se llama antetítulo. Luego viene el titular, que sí o sí tiene que estar, ¿cierto? Que donde se resume o sintetiza el tema central que se va a desarrollar en la noticia. Luego del título viene una bajada de título, ya que tampoco es tan frecuente, pero, o sea, por lo menos más frecuente que el epígrafe, pero debería estar igual. Y la bajada de título amplía la información del titular.
Y después ya pasamos a la parte central de la noticia, donde viene el primer párrafo de la noticia. Ese primer párrafo se llama lead o entradilla, no lo olviden. El primer párrafo de la noticia se llama lead o entradilla y responde a estas 6 preguntas que conversábamos recién. Al qué, al quién, al cuándo, al dónde, al cómo y al por qué. Y después ya viene el desarrollo de la noticia, que es el cuerpo de la noticia. ¿Ya? Y, claro, el cuerpo de la noticia son todos los demás párrafos después del primero. ¿Ya? ¿Queda claro la estructura de la noticia? Tenemos el epígrafe Sí. o antes de título, el titular, la bajada que amplía la información, el primer párrafo que se llama lead o entradilla, donde se responden estas 6 preguntas, y el cuerpo de la noticia, que son los demás párrafos. Si se fijan, hay una pirámide invertida. Lo que quiere simbolizar o representar es que va de una idea general a una idea particular. La noticia sigue una estructura de pensamiento deductiva. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que va de la idea general, por ejemplo, y después desarrolla los hechos con mayor detalle. Ya siempre parte de una idea general entonces y luego se desarrolla lo particular de los hechos. Acá tenemos un ejemplo de la estructura. Tenemos el epígrafe entonces, que es lo que está antes del título. Medios aztecas y argentinos no le pierden la huella al grupo juvenil, ya sin especificar de qué grupo va a hablar ni nada de eso, porque eso se especifica en el título. El título dice prensa extranjera sigue las 24 horas el fenómeno Kudai en Chile. El título por lo general tiene que abarcar el tema del cual se va a hablar, entonces ahí sí que tiene que estar explícito, ¿ya? Después tenemos la bajada de título, que como les decía, amplía la información, que aquí dice, en México les puede ir muy bien porque allá no existe una propuesta musical así, asegura Kalinda Cano, presentadora del canal internacional Telehit. Luego viene el primer párrafo, ¿cierto? Que sería leado entradilla, donde responden estas preguntas. Si en Chile los aman, en México los van a amar aún más. Ligia Van quedó hipnotizada con el grupo Kudai, vino desde México, etcétera, etcétera. Ya, todo ese primer párrafo sería el leado entradilla y el resto de los párrafos sería el cuerpo de la noticia. Bien, es un poco, ténganlo presente para el quiz, ya tengan presente este Power para el quiz. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Bien, eso era respecto a la parte como de contenidos. Ahora vamos a volver a la noticia que estábamos revisando ayer. Ya, cierto, habíamos revisado un poco algunas reflexiones sobre los cambios que han habido en Internet, ya en esta web 2.0, que era mucho más interactiva. Ya nosotros no somos meros receptores de la información, sino también interactuamos con la información. Hablamos también de la importancia de los argumentos, ¿cierto? Que hay distintos tipos de argumentos y ya lo vamos a volver a repasar, que ya lo habíamos dicho, pues, por ejemplo, en publicidad y propaganda, que habían argumentos que eran mucho más racionales, ¿cierto? Que eran mucho más comprobables y otros que eran de carácter mucho más emotivo, que tenían que ver con la persuasión, ¿ya? El tema de la noticia que revisamos era Chao Bolsas Plásticas, ley ha reducido más de 2.200 millones de unidades a un año de su vigencia. Nos habíamos fijado que esta noticia de MOL, ¿cierto?, del Mercurio Online, no tenía epígrafe, sino que partía directamente con el titular. Luego tenía una bajada de título que decía, se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces, explicó el Ministerio del Medio Ambiente, cuya titular Carolina Schmidt recordó que en agosto de 2020 se tendrán que incorporar los pequeños almacenes y locales. En el caso de la bajada de título, por lo general va algo que amplía la información claramente, pero por otro, que es como una cita de lo que dijo algún entrevistado o alguien relevante para la noticia. ¿Ya? Esa suele ser la bajada de título. Y el primer párrafo, o lead, ¿cierto? O entradilla, dice, más de 2.200 millones de bolsas, que sería el qué, ¿cierto?, de plásticas se han logrado reducir en Chile, el lugar donde, desde que se publicó en el diario oficial, también responde al dónde igual, la ley que prohíbe su entrega en el comercio. Así lo confirmó, ahí sería el quién, así lo confirmó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a un año de su entrada en vigencia. Para explicarlo, el cómo, de otra manera, desde la Secretaría de Estado dijeron, si las pusiéramos una al lado de la otra, sumaríamos 1,2 millones de kilómetros, es decir, 3,1 veces la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces o se cubriría 240 veces la distancia entre Arica y Punta Arenas. Si se fijan, como les iba comentando acá con esas pausas que hice, en el primer párrafo o leado entradilla se deben resolver, o sea, deben responder esas preguntas, esas 6 preguntas, o al menos 5 de ellas por lo general, ¿cierto? En este párrafo. Y las que no se mencionen, al menos deberían estar enunciadas de manera implícita, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Venía el cuerpo de la noticia.
Bien, después vamos a volver a comentar eso, vamos a ir a las preguntas, porque ayer revisamos todos los comentarios, ¿cierto? De que cada uno hacía. Bien, ¿cuáles son las actividades? Las actividades. Dice la 1, recuerda tu hipótesis previa a la lectura y corrobórala o refútala. El tema de la noticia resultó polémico, ¿por qué? Este tema de las bolsas plásticas, ¿era polémico, sí o no? ¿Y por qué? ¿Les pareció polémico al final o no? ¿O causó polémica, sí o no? La noticia que revisamos. Sí, causó polémica. Sí, cierto, o sea, porque podemos ver la gran cantidad de comentarios, cierto, que se generaron y que revisamos ayer, cierto, que habían en relación a esta noticia, estos que estábamos leyendo, y además también los mismos comentarios que surgían de ustedes. Entonces, claramente es un tema actual, un tema de interés, ¿verdad? De interés para la población, porque es algo que viven día a día, ya, entonces algo que de alguna manera nos llega, nos afecta a todos. Entonces, eso influye mucho porque nos llega directamente a nosotros como receptores, ¿verdad? Como consumidores, ¿ya? Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿en qué fuente se apoya la noticia? Y identifícalas y luego evalúa. Te parece suficiente para entregar información completa sobre el hecho? ¿Por qué? ¿Y qué otras fuentes pudieron consultarse y con qué propósito? Sugiere dos. ¿Qué fuentes se recuerdan que aparecían en esta noticia? Recuerden que están en el libro, que pueden revisarla de la página 92 en adelante, para que lo tengan a mano. ¿Ya? Em, ¿Cuáles eran las fuentes de esta noticia? ¿Dónde están las fuentes? ¿En qué fuentes se basó? ¿Qué fuentes nombra, por ejemplo? Que le dan credibilidad también a esta noticia. Las fuentes pueden ser personas, pueden ser medios, pueden ser distintas situaciones donde puedan apoyarse o reafirmar la información. ¿Qué fuentes? ¿Sí? Profesor, podría ser el Ministerio del Medio Ambiente y el Diario Oficial Exacto, como ¿verdad? fuentes. Exacto, muy bien Tabata, gracias por el aporte. Sí, exactamente. Explicó el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Que se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces, ¿verdad? En cuanto a los restos, los desperdicios de basura o sea, de bolsas plásticas que habían, ¿cierto? Ya también tenemos la titular, Carolina Schmidt, que representaría al Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Ambos estarían dentro de eso. Bien. También, por ejemplo, la primera parte que decía Tabata, más de 2.200 millones de bolsas plásticas se han logrado reducir en Chile desde que se publicó en el Diario Oficial la ley que prohíbe su entrega en el comercio. Ahí hay referencia a la ley de la cual emana, ¿cierto? Esto, y el Diario Oficial en el cual se publica, ¿cierto? También esta ley, donde se publican las leyes para que estén en conocimiento público, ¿ya? ¿Hay algún otro? ¿Hay alguna otra fuente que se ha mencionado acá en esta noticia? Carolina Schmidt, la ministra. Claro, sí, sí, sí la nombramos. Carolina Schmidt, la ministra del Medio Ambiente. Muy bien. La ley REP, ¿cierto? La ley, ¿cierto? De la responsabilidad extendida del productor, porque ello, de hecho, tiene que ser lo más contundente, porque es lo cual nos basamos nosotros, o lo cual se basa la información, ¿cierto? De este cambio de hábito. Entonces, sí o sí tenía que haber una referencia a la ley. Eso es como lo principal, ¿cierto? Sí, son como los principales datos. ¿Ustedes hubiesen agregado otros o creen que con eso, con esa fuente de información está bien? ¿O se le ocurre haber agregado algún otro, por ejemplo? ¿Qué otra fuente creen que se podría haber consultado para darle mayor diversidad, mayor variedad, ¿cierto? A la forma en que se entregaba esta noticia. Buscar fundaciones que sean dedicadas al medio ambiente. Ya, ¿cierto? Eso hubiese sido interesante igual, ¿cierto? Porque hubiésemos tenido otra mirada, otra visión sobre lo que ocurre, ¿cierto? En relación al medio ambiente, qué se está haciendo, quizás porque no hay una mirada de las organizaciones. ¿Qué otra cosa más, qué otra fuente le hubiese gustado haber escuchado o haber leído? Por ejemplo, a mí me hubiese gustado haber escuchado la voz de las grandes cadenas de supermercados, al menos una de las grandes cadenas de supermercados, porque ellos seguramente también tienen algo que decir de acuerdo a esto mismo que responde la gente. O sea, por ejemplo, en relación al cobro que hacen en relación a las bolsas, ¿ya? Si es que pueden hacer algo como para minorar los costos al consumidor, por ejemplo. Ya, o sea, me hubiese gustado haber escuchado la voz de las grandes cadenas de supermercados. No sé si alguien más piensa que podría haber habido otra fuente o estarán bien con esa.
Las fuentes siempre son para complementar, siempre para tener mayor, como les decía, diversidad de la información o mayores perspectivas de la información, ¿ya? No quedarse solamente con una sola línea, ¿ya? Si quieren ser un medio, por ejemplo, abierto a la diversidad de opinión, tienen que haber justamente diversidad de fuentes, ¿ya? Bien. 3. Lee el comentario de Rita González y analiza cuál es su postura y en qué argumentos se apoya, qué efecto produce en el lector el uso de la pregunta retórica. Busquemos a Rita González, busquemos acá en los argumentos, ahí está Rita. Si opina una sola vez, si una sola vez nomás opina, a ver, si opino más, si opinó solamente una vez, y es esta pregunta que aparece acá. Dice... ¿Por qué eliminaron solo las bolsas de supermercados, eliminándoles a estos el gasto por la compra de bolsas y se agrega al público consumidor el gasto, ya que deben comprar bolsas caras en el supermercado? Ella acá plantea una pregunta retórica, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el fin de una pregunta retórica? ¿Para qué se ocupan las preguntas retóricas? ¿Estará bien usada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ella quiso provocar con esta pregunta retórica? La repito, ¿por qué eliminaron solo las bolsas de supermercados, eliminándoles a estos el gasto por las compras de bolsas y se agrega al público consumidor el gasto, ya que deben comprar bolsas caras en el supermercado? ¿A qué apunta el argumento de Rita? ¿A qué apunta ese argumento? ¿Cuál es el tema central del argumento de ella? ¿Cuál es el tema del argumento? Mm, ¿Qué es lo que quiere lograr ella? ¿Cuál es el propósito de por qué dijo eso? Yo creo que visibilizar como que en vez de, no sé si, ¿cómo decirlo? Que visibilizar que las grandes empresas están como sacando beneficio o Ujú. aumentando su capital con el tema de vender las bolsas. Que ya Exacto, quizás no ¿cierto? tienen un costo tan grande como uno creería, pero la cantidad que se vende diariamente igual es alta. Exacto, ¿verdad? Muy bien, muy buen aporte, muchas gracias. Eso mismo creo yo, o sea, ella apunta un poco a esta idea de que los supermercados están usufructuando, por así decirlo, se están aprovechando un poco de esta situación y le están sacando beneficio económico. Ya están sacándole, claro, están teniendo cuantiosas ganancias, ¿verdad? Cierto, vendiendo diariamente miles y miles de bolsas plásticas a la gente, que en el fondo igual se siguen produciendo bolsas plásticas. O ciertas bolsas, o sea, claro, no estas bolsas plásticas de antes, porque ahora vienen otras, o sea, que son como más como tipo de género, que son reutilizables, entonces tampoco es que se vendan todos los días tantas bolsas, pero por ejemplo al principio cuando la gente se lo olvidaba, lamentablemente tenía que volver a comprar otras bolsas y así, ¿ya? O estas bolsas o estas, claro, de papel, entonces también tienen un costo, ¿ya? Pero además creo que también plantea otra cosa, porque dice, ¿por qué eliminaron solo las bolsas de supermercados, eliminándoles a estos el gasto por la compra de bolsas? O sea, está apuntando que justamente ahora además ellos ya no gastan, estas cadenas de supermercados ahorran dinero y ya no gastan en las bolsas, ¿ya? Claro, entonces apunta a eso principalmente. Veamos entonces, volvamos a la pregunta de acá. Dice, ya dijimos el argumento y la postura, ¿y qué efecto produce, cierto, en nosotros como lectores esta pregunta retórica? ¿Qué efectos produce en nosotros una pregunta retórica? ¿Qué creen ustedes? La obviedad, Ya, según ella. la obviedad, pero por otro lado, hacernos reflexionar, ¿cierto? O sea, esas preguntas retóricas que en el fondo no buscan respuesta, sino más bien responderse en sí mismas. Entonces, con eso lo que hace es, es hacernos reflexionar sobre lo que está sucediendo, hacernos reflexionar sobre esta realidad que nos propone y hacernos abrir un poco los ojos, ¿verdad? De algo que es evidente y que nosotros a lo mejor no estamos viendo, ¿ya? A eso apuntan las preguntas retóricas en general, ¿ya? Recordar también que respecto a los recursos del lenguaje, que son recursos lingüísticos, ¿ya? Que nos sirven para argumentar, ¿ya? Eso es una pregunta retórica, es un recurso del lenguaje, ¿ya? Que enriquece una argumentación, ¿ya? Y como les decía, no esperan respuesta.
Ejemplo de ello sería, ¿no sería mejor educar que prohibir? Y también era una pregunta retórica dentro de los argumentos, ¿cierto? Que puede leerse como es mejor educar que prohibir. O sea, que en realidad esas preguntas retóricas muchas veces se traducen como si fueran afirmaciones, ¿ya? Bien. Otro concepto clave que ya nosotros hemos revisado, lo revisamos cuando vimos lo de las falacias, pero lo voy a reforzar, que era respecto a los argumentos. Los argumentos son la forma de razonamiento que le van dando validez a nuestro tema central, a nuestra tesis, ¿cierto? En un texto argumentativo, ¿ya? Entonces esos argumentos respaldan también, o van fundamentando más bien, aquello que nosotros pensamos, ¿ya? Que buscan sobre todo convencer, que tiene que ver con estos argumentos lógicos, racionales, ¿cierto? Que apelan más bien a situaciones comprobables, y persuadir, que tiene que ver con apelar a las emociones, a los sentimientos de las personas, ¿ya? Que también vimos que habían falacias a veces en las cuales se caía esta falsa persuasión. Un argumento puede apoyar una idea a partir de una relación lógico-racional, como les decía, ahí hablamos de convencer. Ejemplo sería, esta medida ha logrado reducir 2.200 millones de bolsas plásticas en Chile. Ahí nos dan un argumento comprobable, ¿verdad? Un argumento que tiene que ver con números, con cifras. Ya esos argumentos de cifra, de número, cuando es un argumento de una persona de autoridad sobre el tema, sería un argumento del tipo lógico-racional. En cambio, cuando se apela a las emociones o es una persuasión, tiene que ver, por ejemplo, con esta medida te hace gastar más plata, ¿ya? Eso como siempre que es más personal, ¿cierto? Apunta más bien a la persuasión, ¿ya? A pesar que acá no está tan explícito, ¿ya? Pero en el fondo yo diría igual que está como un poco dudoso, ¿ya? Pero en general apela más bien a las emociones, la parte, el argumento persuasivo, ¿ya? Bien, seguimos. Dice, observa el análisis del primer comentario, que decía... Sí, y se dispararon las ventas de bolsas negras en formato pequeño. ¿Cierto? Si analizamos, nos fijamos que parte con una afirmación, sí, ¿cierto? ¿Ya? Y después dice, hay un enunciado exclamativo, ¿cierto? Y se dispararon las ventas de bolsas negras en formato pequeño. ¿Cierto? Destaca una consecuencia negativa. Y esa parte de una afirmación y la exclamación luego señala algo negativo al respecto. Ya, veamos un poco ese comentario para que lo revisemos de nuevo en su contexto. Ya todo comentario hay que revisarlo en su contexto, igual para entenderlo bien. Ya, volvamos acá, a ver, dice... Ah, ya, no, pensé que era como un comentario frente a otro, pero no. O sea, un comentario frente a la noticia directamente nomás. Sí, dice, sí, y se dispararon las ventas de bolsas negras en formato pequeño. O sea, claro, o sea, que ahora se aplicó esta ley, y el fondo, claro, se aplicó, pero el fondo las consecuencias fueron negativas para la población, ¿ya? O sea que ahora hay mucho más bolsas, claro, las bolsas negras, estas bolsas que son para la basura, se están vendiendo mucho más. Eso es lo que está intentando decir también, ¿ya? Dice la pregunta, la afirmación tiene un sentido irónico, pues la medida no eliminó el uso de las bolsas, ¿cierto? Eso es bien interesante, porque cuando se generan estas contradicciones en el lenguaje, por lo general es porque es un recurso más bien de ironía, ¿ya? Porque acá ese sí no es que lo que diga significa que va a afirmar, porque lo que uno esperaría sería que lo que viene después va a afirmar nuevamente o reafirmar lo que dice, ¿cierto? A través del sí. Sin embargo, lo que hace después es hacer una negación. Entonces, más bien, cuando hay una afirmación y luego una negación, ¿ya? O se parte, por ejemplo, de una negación y luego se continúa la misma idea, pero con una afirmación, lo más probable es que sea una ironía, ¿ya? Si lo quisiéramos ver como la estructura. Y entonces, ¿cuál es la postura del comentarista? ¿En qué argumento se apoya y qué evidencia aporta? Comprendiendo que es una ironía el recurso que ocupó. ¿Cuál es la postura de este comentario? ¿A qué apunta? Sí, y se dispararon las ventas de bolsas negras en formato pequeño. Bueno, igual se las comenté, pero si alguno quisiera explicarlo en sus palabras. ¿Qué es lo que busca ese comentario? ¿Cuál es la postura de ese comentario? Chicos, chicas. Dar como a saber que realmente se podría haber eliminado las bolsas que dan en el supermercado, pero las otras siguen vendiéndolas, incluso su venta aumentó. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Eso es. Gracias, Fernanda. Después dice, ¿qué otros comentarios plantean el mismo punto de vista y qué argumentos añaden? Volvamos un poco a los comentarios. Veamos alguno que siga un poco la misma lógica. A ver.
Si tienen su libro a mano, pueden revisarlo igual ustedes y me van indicando qué argumentos encuentran. A ver, por ejemplo, esto lo que dice Eladio Rojas, dice, ley con beneficios para las grandes tiendas, estas venden bolsas y supermercados incrementan ventas por bolsas para los productos, ¿cierto? Un poco reafirma también lo que decía el comentario anterior, ¿verdad? Donde los supermercados están ganando, están haciéndose cuantiosas ganancias producto de las ventas de estas bolsas plásticas también, porque la gente ya no tiene esta bolsa de supermercado para la basura, ¿ya? Entonces también después agrega que además se ven perjudicados los consumidores. Pero después le respondía a Carlos Mario Urrutia, que decía que acaso quería que se las regalaran, ya también con un tono bien irónico. Ya después Mariano Duarte decía el tema de que los detergentes que venían en bases de cartón ahora están en bolsas plásticas gruesas, entonces se sigue produciendo plástico igual. Ujú. Después acá estaba Roberto Cortina que decía que era un negocio a cuenta, finalmente un negocio a cuenta ¿para quién? Para las grandes empresas. Ujú. Después Josefina Hernando también sigue la misma línea, faltó comparar la cifra con el aumento de compras de bolsas reutilizables y de basura, ya que en el fondo también es lo mismo que decía el primer comentario, pero dicho de otra forma, ¿ya? Luego después Josefina Hernando nuevamente dice que favorece a los empresarios, que deberían entregar bolsas de papel en vez de plástica, obviamente para no seguir el mismo círculo vicioso del plástico. Claro, y después Gonzalo Geldres dice, no se engañen, esta ley prohíbe que las bolsas plásticas se regalen, pero no que se vendan. Para botar la basura, que era el uso que se daba a las bolsas regaladas, ahora es necesario comprarlas. O sea, este comentario es bastante lúcido, es bastante encuentro certero. Dice, la prohibición resulta para la risa si consideramos que después de pasar por la caja del supermercado, casi todos los productos vienen envasados en contaminante plástico. Como que sintetiza varios de los argumentos que se dijeron anteriormente. Y como que además lo dice de mejor manera. Te niegan una bolsa plástica porque contamina como si el envase plástico de yogur, mantequilla, pan de molde, etcétera, no contaminara. En resumen, la prohibición de regalar bolsas plásticas es una medida efectista, ya que no prohíbe que se vendan y peor aún, se permite que la industria que envasa sus productos en contaminante plástico permanezca intocable. Después venía la pregunta retórica de Rita, claro. Ujú. Sí, esas eran como las que en general tenían que ver más bien con el mismo tipo de argumento, pero dicho de otra forma. Entonces, a veces lo que nos permite de alguna manera reflexionar estos tipos de comentarios es que no existe una forma única de argumentar, sino a veces las personas pueden pensar más o menos similar, sin embargo, lo expresan, ¿cierto?, de manera diferente y apelan a situaciones distintas para argumentar, ¿cierto?, su visión. ¿Ya? Bien. El 5 dice, revisa los comentarios que expresan posturas a favor de la prohibición e identifica cuáles son sus argumentos. Los que están a favor, ¿se acuerdan de alguno que estuviera a favor de los argumentos acá? La mayoría estaban como en contra, pero a ver, ¿quién está a favor? A ver, dice... Ya, por ejemplo, Alberto La Rosa sí destaca, ¿cierto? Un poco algunos aspectos positivos, ¿verdad? Dice un primer paso valioso, o sea, es importante que se haya avanzado en esto, pero hay que seguir trabajando. Lo que está pendiente es el reciclaje a nivel masivo, como se hace en los países desarrollados. O sea, fue un primer paso, pero ahora falta mucho más y falta avanzar con el reciclaje. Entonces, pero igual valora la propuesta de manera positiva. Son muy pocos los comentarios positivos que hubo, pero a ver, creo que era como el único comentario positivo que había, creo que no hay más. Bueno, salvo quizás también Alejandra Santos que dice sin emitir ningún tipo de juicio, pero en realidad sí deja entrever su opinión, ¿ya? Claro, pero también hay una opinión negativa porque ella dice que no ha aportado reciclaje. Entonces había como un comentario positivo frente como a 6 o 7 comentarios negativos más, ¿ya? Así que ahí podemos decir que no son muchos los que valoran de manera positiva entonces esta propuesta, esta ley, ¿ya? Bien. Claro. Después dice, comparten un grupo, bueno, lo vamos a hacer como curso y concluyen. ¿Qué tipo de argumentos predominan?
En estos argumentos, ¿cuáles predominaban? ¿Los lógicos racionales o más bien los afectivos emotivos? ¿Cuáles sienten que predominaban más? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de argumentos? ¿Son argumentos con base o más bien son argumentos que nacen desde la emoción? ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que no usan muchos respaldos ¿Ya? y son más como comentarios. O sea, por ejemplo, dicen que aumentan las bolsas de los formatos más pequeños, el primer comentario, cosas así, pero como que no usan una fuente o algo puntual, una comparación entre el precio, Ujú. no sé. Así que me da la sensación que igual es como más emocional. ¿Ya? Claro, ¿cierto? Muchas veces los argumentos nacen desde nuestras emociones y creemos tener la razón, pero realmente no la respaldamos bien. Entonces, a veces nuestros mismos comentarios, nosotros podemos creer que estamos súper bien, pero si lo analizamos un poco más, a lo mejor no hemos dado una base, no hemos dado un fundamento que respalde lo que decimos. Por ejemplo, estudios, cifras, alguien de autoridad. Entonces, muchas veces, y esto es muy frecuente, ¿cierto?, en las redes sociales. Entonces, es común que eso mismo genere mayor problema y que la misma respuesta del otro usuario sigan también en la misma línea, sigan siendo argumentos más bien persuasivos, que no alcanzan a convencernos finalmente. No sé si alguien más quiere opinar. Profesor, un poquito más arriba había un comentario que decía justamente que falta comparar los precios entre las bolsas y, bueno, dos tipos de bolsas. A ver, ¿Cuál sería? ¿Quién sería? un poquito más arriba creo. Mm, Una Es chica de creo. Josefina Hernando. Sofía Hernando. Faltó comparar la cifra con el aumento de compra de bolsas reutilizables de basura, ¿cierto? Ahí ella está apelando a que haya, haya mayor respaldo, ¿cierto?, de cifras, ¿verdad? Sí. Eso ella está esperando que haya como, a ella no la convencieron realmente. O sea, si hubiese más cifras, a ella quizá lo hubiesen Ahí convencido, ¿verdad? ella como que apela a eso de que falta un argumento racional, algo con Exacto. datos. Exacto, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero por lo general, cierto, lo que predomina en las redes sociales son los argumentos más persuasivos, ¿cierto? Más de emociones, más que muchas veces realmente apoyarse con datos, con cifras, ¿ya? La idea es buscar un equilibrio, ¿ya? No es que sea malo apelar a la persuasión, pero hay que buscar argumentos también, una buena cantidad de argumentos más bien confiables, razonables, ¿ya? Bien, pregunta 7. ¿Qué efecto quiere lograr el comentarista Roberto Cortina al adjuntar una foto? ¿A qué modo argumentativo responde? A ver, veamos Roberto Cortina. ¿Por qué adjuntó una foto? ¿Dónde está Roberto Cortina? Ahí. Claro, Roberto Cortina. La mentira y sus mil y una formas de expresión. Esta medida ha evitado la producción de 2.200 millones de bolsas plásticas que durante 400 años habrían contaminado nuestro planeta. A un año de la promulgación de la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, resultó un negocio a cuenta. Y ahí incorporó una foto, no la veo muy bien, pero es como de un envase plástico de algún producto, ¿cierto? Ya. ¿Por qué creen que por qué creen que agregó una foto y cuál es la finalidad de su argumento? ¿Dice es más bien persuasivo o busca convencernos? Busca convencernos. ¿Ya? Sí, cierto. ¿Y por qué? Bueno, si lo vamos viendo, dice, habitado la producción, claro, nos da ciertos datos. Cuando nos dan datos, ya a pesar que como que no está quizás no está tan comprobado porque no dice una fuente clara, pero sí busca apelar un poco hacia ella, busca convencer, ¿verdad? Porque intenta apelar a cifras. O sea, esta medida ha evitado la producción de 2.200 millones de bolsas plásticas. Bueno, apelando a la fuente en la cual se basa sería la misma noticia. Así que igual, dentro de todo, sí, porque es información que está en la noticia, así que sí. Que durante 400 años habrían contaminado nuestro planeta también porque el tiempo que se demoraba en degradarse el plástico, ¿ya? Entonces sí, ahí está apelando a cifra, entonces predominaría la lógica de lo racional, ¿cierto? Pero, y también, ¿por qué agregaría él en una foto? ¿Por qué se suelen adjuntar fotos? O cuál es la finalidad de agregar una foto, por ejemplo, a un argumento? Es para dar veracidad a su argumento.
Sí, cierto, es como la evidencia. Por ejemplo, es como la evidencia de los juicios, así como que la gente lleva todo, así lleva fotos, lleva audio, no sé, lleva distintas cosas que te permitan, por lo menos los juicios que muestran en la televisión, al menos, ya no sé, los juicios, Demostrar. claro, no sé cuántos servirán de prueba, pero al menos él intenta dar como una prueba más, ¿cierto? De lo que dice, ¿cierto? O sea, como que busca reafirmar lo que dice, ¿cierto? Y busca también un poco esta idea de lo multimodal, de las múltiples formas de ocupar argumentos, que no hay una sola forma de argumentar, ¿ya? Y la 8 dice, lee los siguientes comentarios y explica cómo incide en el mensaje las palabras y las expresiones destacadas. ¿Qué dicen de la actitud del emisor? ¿Qué juicios o apreciación enfatizan? A ver, vayamos los comentarios. Dice, sí, una muy exitosa política aprobada, pero cuyos beneficiados, como siempre, fueron las grandes tiendas. Ya, ahí tenemos la palabra como siempre, la frase como siempre. Después, en el siguiente dice, la prohibición de regalar bolsas plásticas es una medida efectista, ya que no prohíbe que se vendan y peor aún, también ahí, si permite que la industria que envasa sus productos en contaminante plástico permanezca intocable. ¿Ya? Y en el último, ahora compra las bolsas, pero creo que la gente hace más eficiente el uso de bolsas de basura. Todas esas palabras marcadas en azul son modalizadores discursivos. ¿Se acuerdan que yo les nombré el tema y a ustedes les parecía todavía un poco extraño? Parece que no lo habían escuchado. Cuando vimos lo del discurso de Chimamanda Adichie, ¿cierto? Yo les dije que existían los modalizadores discursivos. ¿Se acuerdan, verdad? ¿O no? ¿Se acuerdan de esa clase? Cuando les dije que habían palabras que modificaban el discurso, que modificaban lo que decíamos. ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí, el jamás, para siempre. Exacto, ¿verdad? Exacto, todas esas palabras, y como acá el como siempre, o el peor aún, o el intocable, todas esas palabras también son ciertos modalizadores del discurso que modifican lo que uno dice, ¿ya? Entonces, ¿de qué sirven muchas veces? Esos modalizadores nos sirven para enfatizar una idea, para reafirmar o darle mayor realce a nuestro juicio de valor, para resaltar nuestra actitud que asumimos frente al tema, ¿ya? Voy a leerle acá un poco más de este recurso. Dice... En el discurso argumentativo, el emisor evidencia su subjetividad, es decir, su punto de vista, mediante el uso de modalizadores o modalizadores del discurso, que son palabras y expresiones que comunican la actitud del hablante hacia lo que dice. O sea, que tú a través de ellos sabes cómo se siente el hablante frente a lo que dice. Este recurso lingüístico puede usarse de distintas formas. Hay un modalizador, por ejemplo, apreciativo, donde uno cierto presenta juicios de valor, por ejemplo, peor aún, intocable, ¿cierto? Que serían juicios de valor al respecto, ¿ya? El como siempre yo creo que también podría caber dentro de esa categoría. Y hay otros modalizadores lógicos que expresan el grado de certeza. A ver, no, como siempre, sí, sería más bien lógico, sí, porque está reafirmando ahí, más que opinando, reafirma algo, sí. Modelización lógica que expresa el grado de certeza y convicción que tiene el emisor sobre lo que dice, ¿ya? El como siempre entonces cabería al igual que decir siempre, o el que decir quizás, o con frecuencia, o habitualmente, ¿cierto? Todo eso serían modelizadores del tipo lógico, ¿ya? Porque lo que buscan es como reafirmar algo. En cambio, los que son apreciativos o de juicio de valor sería como peor aún, sería como eh, intolerablemente o de peor manera o de mejor forma, qué sé yo. Todos aquellos juicios que valoren positiva o negativamente serían modelizadores apreciativos, ¿ya? Y los lógicos serían entonces aquellos que reafirman algo, ¿ya? Bien, eso para tenerlo como presente un poco, para cada vez que veamos una argumentación, tengamos en cuenta que hay presencia de estos modalizadores, ¿ya? Y ya hacia el final dice, tema para el diálogo, comenta en un grupo, fundamenta tus aportes, dice, ¿qué aspecto o dimensión del tema enfatizan las posturas a favor y cuáles las posturas en contra? A ver, la postura a favor que había, ¿cierto? Era solamente un comentario a favor, que era el primero, si no me equivoco, o uno de los primeros. Ya decía, claro, el de Alberto La Rosa decía, un primer paso valioso, pero hay que seguir trabajando. Lo que está pendiente es el reciclaje a nivel masivo, como se hace en los países desarrollados, ¿cierto? El único comentario positivo que había era que se avanzó, pero falta ahora avanzar más hacia el reciclaje.
En cambio, los comentarios negativos, ¿en qué se centraban? ¿Cuáles eran los temas centrales de los comentarios negativos que habían en relación a la propuesta? Había una tónica común, ¿cierto? ¿Cuál era? El beneficio que sacan las empresas de las bolsas. Exacto, ¿cierto? Que están comercializando ahora más con las bolsas plásticas negras, que antes las regalaban, las bolsas, y la gente las ocupaba para sus casas, qué sé yo. En cambio ahora tiene que comprarlas, ¿cierto? Entonces hablan de este como negocio redondo, por así decirlo, de la grande empresa. ¿Ya? Muy bien. Después dice, ¿qué implicancias tiene cada postura respecto de la solución del problema el que atiende esta medida? ¿Estos argumentos contribuyen a solucionar el problema o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Contribuyen o no a plantear soluciones? Depende. ¿Ya? ¿De qué depende, por ejemplo? Porque, por ejemplo, esto sí saca como a reducir varios problemas, pero depende mucho de las empresas. Ujú, claro, exacto, coincido plenamente. O sea, la gente más o menos sabe cuál es el problema, pero el problema lamentablemente no va a tener la solución en nosotros como población. O sea, sí en cuanto a que reduzcamos la contaminación, reduzcamos el uso de las bolsas plásticas, pero son las grandes cadenas las que están todavía lucrando con esta bolsa, con estas diferentes bolsas que hay. Además que, claro, están vendiendo mucho más las bolsas negras para la basura igual. Entonces igual se sigue produciendo eso. Y claro, o sea, tiene que nacer también de los productores, también entonces un poco la solución. Lamentablemente eso no va a ser un proceso fácil, entonces va a costar. Pero claro, pueden haber opiniones, pero la solución no depende tanto de los ciudadanos. O quizás sí, si se lo escucha la voz de los ciudadanos, quizás se podría de alguna manera cambiar o modificar la ley también. Entonces sí se podría quizás también, ¿cierto? Es que Bien, ¿sí? si se da cuenta, hicieron esta ley, no lo hubieran sacado, no lo hubieran permitido si las grandes empresas perderían dinero. La sacaron para que las grandes empresas saquen más dinero, ya que hasta el precio de la bolsa de basura negra subió. Claro, buen punto, me parece súper bien lo que dices. Sí, sí, en realidad tiene razón. O sea, lamentablemente en nuestro país, quizás en muchas partes del mundo, cuando algo no beneficia claramente a las grandes cadenas, a toda esta gente que lucra, ¿cierto? Muchas veces las grandes empresas lamentablemente lucran con el dinero de la gente, muchas veces, claro, si no hubiese traído beneficio a ellos, probablemente la ley no se hubiese implementado. Pero como no los perjudicó, al contrario, les trajo más ganancias, claramente, como dicen los compañeros, como dicen, perdón, los comentaristas y como dice la compañera, de alguna manera sí la promulgaron, porque afecta más a la gente, más que, pero como que a ver, la afecta, pero como que no está tan explícito que la afecte, sino que en realidad es como el efecto, o sea, está como una ley que oculta ciertas cosas debajo de ella. ¿Ya? Y como pasa con muchas leyes, como la letra chica de las leyes. Entonces lo que habría que hacer es realmente apelar a que reformulen esta ley y que realmente genere beneficios para los ciudadanos, porque si vamos a estar siempre, o si siempre se van a estar haciendo leyes en beneficio de unos pocos, realmente eso no es lo óptimo, no es lo conveniente. ¿Ya? Muy bien. Gracias por el comentario. Por último, hay que observar estos memes que aparecen acá y ver cuál es la postura sobre el tema que expresa cada meme y si es que argumentan de manera lógica, cierto, racional o de manera emotiva, o sea, si es que están convenciendo o persuadiendo, y después reflexionar sobre los memes. Veamos el primero. Dice, ¿me da una bolsa de plástico, por favor? Ya viene dentro, dice la niña ahí. Y fíjense la imagen, es un pez, ¿cierto? Un pescado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál habrá sido la intención de este meme? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de este meme? ¿Qué mensaje busca decir? La contaminación de los océanos. Sí, es cierto que eso es verdad. No sé, una vez vi un video de como tipo documental de que había muchos peces. Había uno que era como ya, no sé si era una fake news o no sé, pero que era como se había mezclado tanto con el plástico que era de verdad un verdadero pez plástico, un pez que se había como combinado, se había mezclado de tal forma con el plástico que ahora era como una nueva especie de pez. Ya era muy raro. Sí, pero eso apunta. Después dice, yo tratando de explicar la importancia de reciclar. ¿Qué quiere decir ese meme de ahí? ¿Dónde está ese como profe?
Que la persona como que se llega a ofuscar así por intentar explicar por qué es tan importante, tiene como tus mapas, se nota que tiene las ideas claras, pero le estresa así como tener que hacerlo. Ya, sí, yo creo que se puede interpretar así, está súper bien. Lo de los memes yo creo que se puede interpretar de varias formas, pero por ejemplo me parece paradójico que tenga lleno de papeles la muralla, ¿cierto? Y claro, todo eso, todo lo que contaminan esa cantidad de papeles para intentar explicar algo, también me causa ese sentido también, o sea, como que, no sé, por ejemplo, los En profesores fin, la igual. hipocresía. También la hipocresía, ¿cierto? Bueno, pero más que la hipocresía, claro, podría verse de ese lado. Por ejemplo, pensémoslo en los centros educativos, los colegios, por ejemplo, de cuánto papel se gastaba, ¿cierto? Se ocupaba. En relación ahora a lo que se ha ahorrado eso, por ejemplo, y lo que ya no hemos contaminado con esto de las clases virtuales, por ejemplo, ¿ya? Después acá arriba aparece uno que dice, profesor, defina ironía. Yo, Ocean World, ¿cierto? Mundo oceánico. ¿Cierto? Ahí tenemos como... ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, aparte que el uso de los plásticos, todo lo demás, el hecho de que, es que, claro, me hace esta idea de lo que pasa en la realidad con los océanos, de que se sigue contaminando. Se busca incentivar el cuidado del medio ambiente, cuidado de los mares, pero seguimos haciendo como, o sea, es paradójico, porque esto del Ocean World me imagino que se buscan como incentivar a que los niños se interesen por el cuidado del mar o por las criaturas marinas, pero vienen en un envase de plástico, que lo que genera finalmente es todo lo contrario, porque va a ir a contaminar el mar. Ya, eso es como la ironía que entiendo yo al menos. ¿Ya? Después dice la señora, si tú pagas la bolsa, no aceptes que lleve publicidad del almacén. Si los almacenes quieren que sepas dónde compras, que paguen por la publicidad. Me parece súper certera la señora. ¿Qué piensan ustedes de ese, bueno, ese no es un meme, ese sería más bien una propaganda? ¿Qué piensan de esa propaganda? De que en sí tiene razón. Sí, cierto. O sea, que si nosotros estamos pagando la bolsa, ya que la bolsa al menos venga sin los símbolos, sin el icono de los... Porque muchas de estas bolsas reciclables que se compran vienen con los logos, vienen, ¿cierto?, con los símbolos, qué sé yo, de la cadena del supermercado. Entonces, claramente no tendría por qué ser así, se supone que no tiene un fin comercial. Entonces, lo único que hace eso es reafirmar que sí tenía un fin comercial. ¿Ya? Bien, y por último, pregunta para ustedes y con esto cerramos. ¿Son los memes una forma de expresar opinión? Si es así, ¿qué les parece y por qué? ¿Los memes son válidos para expresar opinión? ¿Qué piensan ustedes como forma de expresión? Yo creo que sí lo son. ¿Ya? ¿Sí, cierto? ¿Por qué? Que uno, porque uno le da como el valor o con la connotación. Ahora, yo creo que un meme depende obviamente a quién le esté manifestando mi opinión, porque tampoco encuentro que sea apropiado así como en rangos de autoridad ni con personas que no tenga confianza. Claro. Pero, Ujú. por ejemplo, si yo le estoy hablando a un amigo, un cercano, perfectamente le podría mandar un meme y querer comunicar, no me parece, no, no me parece, o algo por el estilo. Ya, muy Yo creo que bien. va en eso, pero es tan válido como si le escribiera un mensaje, siempre y cuando sea con respeto, obviamente, y tenga coherencia, se entienda. Exacto, ¿cierto? Yo creo que los memes vienen a ser otra forma también de comunicación. A veces son bien interesantes, son bien entretenidos, porque son más rápidos, más inmediatos, y te hacen como clic, ¿cierto? O sea, como que te activan la ironía, son bien irónicos, son críticos también. Yo creo que igual son válidos. Quizás no, obviamente nunca va a ser tan válido como una argumentación formal, con cifras, con respaldos, qué sé yo. Pero de todas maneras, al menos en este mundo de la comunicación rápida, instantánea, espontánea, de la inmediatez, yo creo que sí son mucho más efectivos porque la gente a veces busca, no se da el tiempo de leer noticias tan extensas, qué sé yo, sino que a veces un meme te puede decir, es como antes decíamos, una imagen dice más que 1000 palabras, un meme también puede decir más que 1000 palabras también. Así que yo creo que por ahí va y creo que también puede ser válido hasta cierto punto, como decían, pero como forma de expresión no es que esté mal, yo creo que también podría funcionar y de hecho funciona, ya porque llega más gente, se viralizan, ¿cierto? Se masifican. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todos claros hasta acá? Respecto a la materia, por mi parte, sí, pero tengo una duda aparte. Ujú.
Respecto a los quiz, es que no sé si usted, profesor, podría dar más plazo, o sea, pensando que igual ahora es como un poquito como esto, igual una nota al libro, la Sí. idea es hacerlo con tiempo, a En conciencia. Hay realidad, dos preguntas de desarrollo. sí, en realidad el tiempo máximo Ujú. que nos dieron como plazo, porque si no, es el día. Ya, por ejemplo, hoy día voy a dejar abierto el quiz hasta la medianoche. Ya, la idea es que lo hagan durante el día, no esperen hasta esa hora para hacerlo. Ya, pero supongamos que alguien tuviera problemas de conexión y no puede conectarse durante el día, pero sí, lamentablemente, aquellos que no hayan podido ingresar durante el día no van a poder ingresar al quiz y se van a perder la oportunidad de haber realizado ese quiz porque después yo voy a promediar todos los quiz que hayan realizado. Si alguno realizó 5, le promedio esos 5. Si alguno realizó 4, esos 4. Pero lo malo es que no les van a dar muchas oportunidades para retroalimentarse, ¿ya? Entonces eso es lo importante, que puedan hacer los quiz el mismo día, porque a la vez también me sirve a mí igual como insumo para ver qué tengo que mejorar para apoyarlo en la próxima clase. Entonces van a llegar mejor preparados para la evaluación formativa, ¿ya? Y en algunos casos estaba pensando para beneficio de ustedes, no sé, supongamos que llegamos a hacer 5 quiz antes de la evaluación formativa, a lo mejor puedo eliminar el peor quiz. Entonces les conviene realizar la mayor cantidad de quiz posible, por todos lados. Justo le iba a comentar eso, que depende cómo vaya la situación, que de hecho también se lo había comentado a la profesora de ciencias, Ujú. que veamos Sí. cómo nos va a ir en el fondo y ahí busquemos como soluciones para que a todos nos convenga, obviamente. Claro, yo creo que sí, pero lo que tienen que tener en cuenta ahora es que todos tienen que resolver, ojalá, la mayor cantidad de quiz posible, ¿ya? Eso es lo que ténganlo presente, ¿ya? Y después vamos solucionando el tema de si podemos eliminar uno, pero no voy a eliminar más de uno, sí, así que ojo, ¿ya? Y no se confíen, así que prepárense, repasen la clase, ya les subí la clase de ayer, ahora un rato más les voy a subir la de ahora, ¿ya? Y también voy a ir de alguna manera ahora... ¿cierto? Bueno, ya tienen el material, pueden ver el PowerPoint que también les va a servir, ¿ya? Eso, y espero que les vaya bien. Cualquier cosa me consultan. ¿Algo más que tengan dudas? No, gracias, profesor. Era, Ya, era justamente eso de que iba a estar todo el día. Y ahí me quedo ya, tranquila. ya, muy Gracias. bien. Respecto Que a la, esté bien. ya igualmente, gracias, Tabata. Respecto a la primera nota, voy a intentar subírsela en la semana, voy a intentar no demorarme mucho en eso. Eh, Bueno, ustedes ya saben cómo, más o menos parece que les contaron cómo se calculaba. Tengo que escoger dos trabajos. Lo que voy a hacer, voy a tomar la evaluación del libro. Ya espero que no les haya ido bien en el libro. Ya, si no les fue bien, bueno, voy a tener que buscar una de las otras dos evaluaciones. Ya, pero son dos evaluaciones que tengo que promediar para el 25%. Ya, sí o sí, uno de los trabajos, creo que el primer trabajo que hicieron de esta unidad, y voy a revisar cuántos trabajos llevamos y voy a comparar las notas. Comparando como curso, voy a ver las dos mejores y esas las promedio, ¿ya? Y el 75% de la evaluación formativa. Lamentablemente para algunos que no les fue bien en la evaluación formativa, les va a bajar mucho la nota, ¿ya? Pero no se desanimen, ¿ya? Porque todavía quedan dos notas más al libro, ¿ya? Que tiene que ver con esta idea de los quiz, que valen 25%, después más la autoevaluación, más el 65% de la segunda evaluación formativa, y lo mismo después para la tercera. Entonces todavía hay oportunidad de subir, así que si a alguno después no les va tan bien en la primera nota, no se desanime, ¿ya? Eso, chicos, cuídense. ¿Ya? Chao a todos, a todas. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profesor. Chao, Ya, cuídense. Profe, cuídese. profe. Igual, Chao, chao. profe, que le vaya bien. Igual, gracias, chao.